Saludos amigos, como ustedes Julio Escudero en su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar al doctor José Gómez Carrión. Él es exdecano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él vamos a hablar del tema sobre las leguminosas y la fijación de nitrógeno. Un tema bastante importante para el desarrollo de la agricultura. Vamos a hablar sobre esa tecnología que es en realidad una tecnología ancestral, la cual ya venía siendo utilizada desde el tiempo del incanato. Es decir, los pobladores prehispánicos ya usaban esta tecnología. ¿Por qué no se sigue utilizando o por qué no se le da la importancia adecuada y necesaria en los tiempos actuales? Vamos a preguntarle al doctor Gómez Carrión, al doctor José Gómez. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas tardes para todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está bueno, usted? Muchas gracias por la visita y por esta entrevista, Julio Escudero. Bueno, para mí es siempre grato conversar con usted, profesor, porque bueno, hay buenos recuerdos de la época de estudiante. Cosa que vamos a hablar también, tal vez, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar también un poco sobre los jardines botánicos al final, unos 10 minutitos al menos, para hablar sobre esos temas. El Jardín Botánico San Fernando, por cierto, le debe mucho, ¿no? Usted en ese aspecto, porque usted fue uno de los que rescató, digamos, restauró el Jardín Botánico en los principios de los años 2000, ¿no? Bueno, pero en este caso, hablemos sobre la aplicación de nitrógeno. La fijación de nitrógeno por seres microscópicos que es en simbiosis con determinadas plantas, el grupo de las leguminosas. Explíquenos un poco en este caso el mecanismo y a qué llamamos fijación de nitrógeno en este caso. Bueno, yo creo que este es un proceso muy simple, indudablemente, considerando que la atmósfera tiene alrededor de 80% de nitrógeno. Claro, 70-80%, ¿no? No, 80% de nitrógeno. Ajá. Entonces el oxígeno es menos, ¿no? Claro, es cierto. Comparado a eso está dentro del 20% nada más. O sea, el 80% lo tiene la atmósfera en forma molecular. Pero que nosotros no lo podemos utilizar directamente. No lo podemos utilizar directamente, pero hay un grupo de plantas privilegiadas que nosotros lo consideramos como plantas promisorias, ¿no? Para nosotros de gran importancia por la fijación del nitrógeno. Estas plantas, junto con unas bacterias conocidas con el nombre de Rhizobium, la famosa Rhizobium, claro. Rhizobium, realizan una actividad que se denomina simbiosis leguminosa Rhizobium. Este sistema es que permite la fijación del nitrógeno. Las bacterias del género Rhizobium se encuentran en el suelo. En el suelo en forma natural, en los ambientes orgánicos o formando las rizosferas de algunas gramíneas u otras plantas que tiene el ambiente de la flora. Están rodeando a las raíces de ciertas especies. Entonces se mantienen de esa manera, permanecen, o en el caso de que hay una leguminosa, formando los nódulos, ahí viene la simbiosis. Claro, en este caso el Rhizobium, esas bacterias forman nódulos simbióticos con las leguminosas. Las leguminosas son aquellas, por ejemplo, el frijol, la lentejita, la lenteja, los payares, también en árboles, por ejemplo, como el pacae, ¿no? También. Claro. Sí, entonces hay especies, como ya lo dijiste, promisorios, ¿no? Las leguminosas. No todas las leguminosas, ¿no? Sino algunas leguminosas, con excepción de las esarpinoideas, ¿no? ¿Ya? Entonces hay leguminosas como
ya lo manifestaste, el frijol, que nosotros lo consumimos a nivel nacional, para los payares, tenemos los garbanzos, Los garbanzos, ya. los lupinos, Ya. tenemos especies relacionadas a la lenteja, ¿no? Lenteja, la zarandaja, el frijol de palo y otros más que podemos pensar en, esos son las especies de grano, ¿no? Pero hay otro grupo de plantas leguminosas que tienen esa misma actividad, que se utilizan como forraje, ¿no? Como forraje. Como forraje. En este caso, por ejemplo, la alfalfa. La alfalfa. La alfalfa es una de las plantas conocidas como la reina de las forrajeras, ¿no? Sí, Porque tiene capacidad de fijar nitrógeno con un determinado tipo de rizobio. La alfalfa fija alrededor de 1000, lo máximo, ¿no? Se ha logrado evaluar acá en el Perú, 1000 kilogramos de nitrógeno hectárea año. 1000 kilogramos. Sí. O sea, una tonelada. Bueno, eso es lo que se reporta en algunos experimentos, en pruebas. Entonces, tenemos la alfalfa, tenemos los tréboles. Los tréboles también, ¿no? El trébol blanco, claro. El trébol rojo, las vicias. En este caso los tréboles casi nosotros, los seres humanos casi no consumen mucho, al menos acá en Perú, en Lima sobre todo no consumimos mucho No son forrajeras, pero es para la pastura. Claro, es cierto, estamos hablando de la forrajera, claro. Es cierto, porque estaba pensando yo en este caso en los granos, ¿no? Es cierto, la alfalfa pues estamos hablando de... También es una forrajera, claro. Por supuesto, la alfalfa se cultiva, igualmente se cultivan los tréboles, claro. En la parte de la pastura, ¿no? Para el ganado, ¿no? Entonces ahí hacen los cultivos asociados, el trébol con otras gramíneas para mejorar la calidad de la nutrición de los animales, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, ¿de qué manera la planta se beneficia cuál es el mecanismo por el cual la planta se beneficia de esta aplicación de nitrógeno? Pero faltaría completar, ¿no? Hay una serie de especies del trópico, ¿no? Ya. Especies de pastura como los estilosantes, el centrosema, el desmodium, sí, me acuerdo de ella. Sí, y el kudzu, aunque es una planta introducida, ¿no? Pero cumple su rol en la selva, ¿no? Claro. Hay un grupo grande de leguminosas arbóreas, como el pacay, ya lo manifestaste. También se encuentra el algarrobo, ¿no? Que, claro. también fija el nitrógeno. Y otros más, ¿no? Claro. Ahora, le preguntaba, ¿cuál es el mecanismo en este caso? La planta, en las raíces de la planta se forman unos nódulos. Esos nódulos, adentro de esos nódulos están las bacterias. Ellas permiten, ellas captan el nitrógeno de la atmósfera, lo transforman y lo permiten y lo convierten en nitrógeno que puede ser absorbido por la raíz de la planta. Sí. El sobrante queda en el suelo, me parece, y pueden utilizar otras plantas, ¿no? ¿O cómo no, sí. Bueno, hay necesidad de precisar este mecanismo, ¿no? Como ya se mencionó, que estas bacterias viven en el suelo. Bueno, si se puede utilizar ese recurso de forma natural, poniendo leguminosas, si hay rizobio eficientes, habría que evaluar primero. Si en el suelo hay el rizobio eficiente, no necesita inocular, sino se usa esos rizobios, se cultiva nada más. Pero cuando no hay esos recursos, puede haber rizobio de dos tipos ahí, ¿no? Aquellos que son eficientes, fijadores de nitrógeno, aquellos que son de muy poca fijación, como en algunos casos inclusive llegan a ser parásitos, ¿no? El doble sentido, ¿no? Entonces, nos encontramos ante esa situación.
En ese sentido, cómo se inicia, ¿no? Las bacterias, ya próximo a la raíz de la leguminosa, penetra a nivel del pelo absorbente. Ya. El pelo absorbente, entonces, tienen afinidades de acercamiento, ¿no? Son compatibles, podemos decir. Entonces se introduce la célula del sodio, o sea, la bacteria ingresa, penetra al pelo absorbente. Esto se multiplica allí y estimula la multiplicación, el incremento de células de la raíz también. Y estas células de la raíz inclusive tienen mecanismos para incremento de cromosomas, son poliploides, ¿no? Se duplican. Por eso el tamaño del nódulo se agranda. Claro. Pero estas células así, entonces forman lo que se llama el nódulo. O sea, viene a ser, dentro del nódulo estaría inclusive un producto nuevo que se forma allí, que es la leghemoglobina. Leghemoglobina, que cumple la misma función de la hemoglobina que tiene el hombre. En ese caso el transporte de oxígeno... tiene que ver con el oxígeno. Claro. Entonces el nódulo tiene ahí una parte que le provee oxígeno. Y viene el nitrógeno, entonces se forma una pequeña fábrica. A ver. Es una pequeña fábrica absorben el nitrógeno, este nódulo en su mecanismo de funcionamiento, entonces ese nitrógeno molecular es transformado en amoníaco, en nitritos o nitratos, para luego pasar a la planta. La planta solamente en estado de sales minerales lo consume. Entonces, a nivel de sales mineral, pero todo ese proceso se realiza en ese nódulo. Claro. Y luego, después de eso, la planta pues tiene para usarlo para la formación de las proteínas. Claro. En este caso, lógico, las plantas, igual que nosotros, no lo podemos usar a nitrógeno, no lo podemos usar en forma de gas. No lo podemos usar así. Entonces ahí, como usted dice, en ese nódulo es la transformación de ese nitrógeno en forma de gas, en nitritos, en nitratos, etcétera, ¿no? En amoníaco, perdón. Y ahí, la planta. Claro, recién ahí la planta lo puede utilizar, ¿no? Ahora, ese proceso digamos que es de manera natural. Totalmente natural. Y por esa razón las leguminosas son ricas en proteínas. Claro. Por ejemplo, el frijol tiene alrededor de 28% de proteínas. Es un alimento pues básico en la alimentación, ¿no? Después de la carne es una proteína las proteínas son barata y debería ser barata, ¿no? Para el uso de las personas, de la gente. Claro, ahora, esa tecnología, digamos, si bien es cierto que tal vez en el internato, ¿no? en el mundo prehispánico, en los tiempos prehispánicos, no se conocía exactamente el mecanismo de fijación de nitrógeno por la simbiosis, pero ya se utilizaba, digamos, en los cultivos asociados. Por ejemplo, el frijol, me decía, con el maíz, por ejemplo, ¿no? El frijol crece, es una planta, digamos que es una enredadera, ¿no? Que va creciendo alrededor, en este caso, del tallo de la planta de maíz. Ellos ya conocían esa... Sí, pues ellos tenían esa práctica. Ya tenían esa práctica. Hasta ahora último, y se está perdiendo, ya prácticamente se cultiva el maíz de otra manera, ya no es el cultivo tradicional, ¿no? Donde se cultiva el maíz y el frijol en el mismo golpe, en el mismo lugar, ¿no? Y golpe se dice cuando el sitio donde se siembra el frijol. Ya una vez sembrado crece el maíz y crece el frijol.
como es voluble, va enredando y Claro. se cosecha el frijol. Y se cosecha Y después de un periodo termina de cosecharse el maíz, se cosecha el frijol, ¿no? Entonces se ahorra espacio y por otro lado hay una fertilización al suelo, ¿no? y una vez más, una fertilización natural también. Fertilización natural, donde el frijol, los nódulos a nivel del suelo está mejorando, ¿no? Claro. Sí, entonces sale un suelo muy compensado, ¿no? Se usa el recurso, pero también se devuelve a través de la leguminosa. Claro, porque el otro cultivo que se siembra, por ejemplo en este caso, digamos, el alfalfa, se cosecha o se siembra la leguminosa, digamos la lenteja, se cosecha y luego se siembra otra planta, y eso es otra técnica. Tiene otro nombre, sí, es rotación de cultivos. Rotación de cultivos, ¿no? Entonces después de haber cultivado alfalfa, quedan los potreros y eso está rico ese suelo está rico de nitrógeno, fertilizante. Se puede sembrar maíz, se puede sembrar trigo y después de 2 o 3 periodos y ya se empobrece nuevamente el suelo. Claro, lógico. Entonces tienen que volverse a utilizar la leguminosa para nuevamente rotar. Eso se llama, es la tecnología establecida, la rotación de cultivos. Claro. Pero hay otro que se llama asociación de cultivos. Ya. O sea, directamente se desarrolla, por decir, un surco de leguminosas y otro surco de otras especies. Entonces asociadas. Y entonces ambos se benefician, ¿no? Entonces esa tecnología se usa. Hay que saberlo manejar nada más. Claro, en este caso, para los que se conoce como los cultivos, entre comillas, cultivos orgánicos, ¿no? Donde no se utilizan fertilizantes ni agrotóxicos para sí, la producción orgánicos se pueden decir, pero más apropiadamente son cultivos biológicos. Cultivos biológicos, de acuerdo. Orgánicos, bueno, cuando las hojas, el tallo y toda la parte de la planta se ha descompuesto, ¿no? Esa parte es nitrógeno orgánico, ¿no? Se incorpora al suelo. Pero mirando el sistema simbiótico directamente es un sistema netamente biológico. Sistema biológico. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía me parece... Muy bien. Profesor, ahora, en este caso, en Perú todavía tenemos un momento todavía. En Perú, los trabajos que se están haciendo, al menos acá en la Universidad de San Marcos, se ha procurado hacer, digamos, a pesar de no tener, no contar con, digamos, con el apoyo necesario, tal vez, por llamarlo de alguna manera, se ha intentado hacer investigación en este aspecto, ¿no? Investigación básica. Usted me decía fuera de cámaras que los agrónomos que están siendo formados mayormente están ellos capacitados para utilizar en este caso los abonos sintéticos, como son las furias, por ejemplo, ¿no? Las furias sintéticas, ¿no? Pero no están siendo capacitados, digamos, para la utilización natural de esto que ya tenemos en la naturaleza, ¿no? Ahí me parece que tiene usted unas fotografías de los nódulos, ¿no? Aquí, ¿no? Podemos observar, a ver, veamos. Ahí está mejor, ¿no? Explíquenos un poco, profe, sobre esto. Bueno, estos son 2 especies diferentes, ¿no? Esta, como ustedes podrán ver, estos son nódulos muy eficientes. Estos tienen su coloración medio rojiza, en el interior tiene la hemoglobina, ¿no? Ya, por esa razón, esto es un sistema bien trabajado, manejado y está produciendo nódulos así. Esta es otra especie, la forma de los nódulos son diferentes. Se ven acá
otra especie. Aquí en esta otra se puede ver ahí. Aquí se pueden ver los nódulos eficientes, la misma especie. Es en el caso de trifolio, se ve casi rojitos en forma natural. Entonces, mira tú, se lava los nódulos y aparecen así en esa forma de dedos, ¿no? Son estructuras naturales, característicos, eficientes hasta acá. Pero estos otros son nódulos ineficientes. Ahí está muy claramente se ven. Claro, entonces quiere decir que estos no fijan nitrógeno, o fijan muy poco, pero más que nada puede ser, le consumen todo el nitrógeno que tiene la tierra, la planta, ¿no? Es parásito. De acuerdo. O sea, en lugar de producir, consumen ellos. Consumen ellos. Entonces no es bueno. Por eso es necesario, sumamente necesario, conocer y seleccionar la cepa de Rhizodium eficientes en pruebas, investigaciones que se hacen con esa finalidad en el laboratorio, en el campo, en pruebas de campo. Entonces, de esa manera salen las células de Rhizodium para la producción de inoculantes. Ya, inoculantes, muy bien. Inocular, en este caso es la inoculación de las bacterias en el suelo. Y se puede hacer inoculación de bacterias al suelo, a los surcos, o se inoculan las semillas. Las semillas. Las semillas. En ese caso, en la siguiente parte, ¿qué le parece si nos explica un poco el mecanismo de inoculación de las bacterias fijadoras de nitrógeno? Regresamos en un momento a su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Bien, continuamos en su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Estamos entrevistando al doctor José Gómez Carrión. Con él estamos hablando sobre las leguminosas y la fijación de nitrógeno, en este caso nitrógeno atmosférico. Nosotros, como bien sabemos, el nitrógeno se encuentra en nuestra atmósfera en un 78 a 80% de cantidad, pero no lo podemos utilizar de manera directa. Las plantas, los animales tampoco, pero ellas, hay cierto grupo de plantas conocidos como las leguminosas provisorias, ¿no, profesor? Sí, provisorias, efectivamente, que hacen simbiosis, o sea, se asocian con un cierto grupo de bacterias, en este caso conocidas como Rhizodium, que les permiten aprovechar este nitrógeno atmosférico. En este caso, las bacterias lo van a transformar, ese nitrógeno que es el gas, lo van a transformar en nitratos y nitritos, y la planta va a poder aprovecharlo de esa forma. Ahora bien, profesor, hablábamos en este caso de la inoculación. En la parte anterior nos decía que es importante, para hacer la inoculación, es importante primero hacer un previo estudio en este caso de las bacterias para poder trabajar con ellas, porque no todas tienen una eficiencia del 100% o un alto porcentaje de fijación de nitrógeno. Incluso hay algunas que consumen el nitrógeno en lugar de fijarlo, lo consumen el nitrógeno de otras bacterias que tienen la capacidad de fijación. Ahora, en Perú se está trabajando con eso, o sea, en Perú, Lima, en provincias, se está trabajando con eso. Sí, ya se están trabajando, hay programas de producción de inoculantes, ¿no? Y esos inoculantes son en base a cepas selectas, eficientes en fijación de nitrógeno. Muchas de esas cepas son selectas internacionalmente, entonces se consigue esas cepas y se usa esas cepas. Pero mejor serían las cepas nativas, ¿no? Y para eso hay que seleccionar las cepas del propio terreno, de las diferentes localidades del país, de la sierra o de la selva. Hay necesidad de que este sistema se uniformice, se utilice, digamos, a nivel nacional en los diferentes niveles, en vista de que el Perú tiene diferentes
microclimas, entonces hay microclima. necesidad, el funcionamiento de estos organismos está sujeto a esas variaciones también. Claro, O sea que, tenemos que hacer un estudio de cada uno de ellos, ¿no? Sí, O sea, en este caso los estudios, en los estudios de suelo. Claro, estudio del suelo, cómo es la adaptación de este microorganismo a esos suelos, ¿no? O si no hay que seleccionar, lo mejor sería seleccionar las cepas de esos suelos, de esos que están adaptados a eso, pero tienen que ser eficientes en fijación de microorganismos. Claro. Ahora, la inoculación, en este caso una vez que ya se identificó a las cepas eficientes, ¿cómo es el mecanismo de inoculación? O sea, ¿qué llamamos la inoculación del Bueno, entonces hay necesidad de seleccionar y las pruebas se hacen en el laboratorio, ¿no? De estas cepas, seleccionando de muchas que se han colectado, muchas cepas que se han colectado, hay que seleccionar las mejores en laboratorios, en parcelas, en pruebas de campo. Entonces, una vez que se tiene todos esos datos, se pueden utilizar esas cepas como para proliferar masivamente esas cepas para preparar los inoculantes. Esas bacterias masivamente que se tienen en laboratorios se pueden mezclar con la turba. O la turba, ya, claro. Turba u otros sustratos, ¿no? Esa turba molida muy finamente y se mezclan con el risorio. Y así mezclado llegan a embolsarse, estas bacterias Rhizobium en las bolsitas, y así con el cuidado más fino que se tenga, deben ser transportados a los lugares, porque estos también, como son seres vivientes, mueren en el traslado, en el transporte. Entonces hay necesidad de manejar esto a nivel nacional, pero con esas indicaciones, requisitos, ¿no? Entonces uno de los problemas principales es el sol, la luz del sol, que lo va a matar, los liofiliza, lo destruye. Entonces, el inoculado cuando se traslada, tiene que ir refrigerado, ¿no? De un sitio a otro lado. Refrigerado, y en ese caso en ambientes oscuros. No tanto, no tanto, es el calor, la temperatura. La luz del sol viene con luz del sol y calor, pero la luz normal de repente no. El asunto es la temperatura. No toleran la temperatura, mueren las cepas. Tal vez eso hace que no se utilice demasiado, se prefiere utilizar las ureas artificiales. Tiene sus requisitos, estamos trabajando con seres vivientes. Claro. No es tierra ni nada, son seres vivientes lo que hay que trasladar de un lado a otro lado. Entonces, pero es simple, no tiene por qué. Ahora hay toda la tecnología para guardarlas en paquetes refrigerados, tranquilamente. En media hora, una hora están llegando a diferentes partes del Perú. Ahora, eso se puede inocular en el suelo y también en las semillas, me decía, cuando se mezcla con este caso con la turba. En este caso, los agricultores, ¿de qué manera se van a beneficiar o se beneficiarían, digamos, al utilizar esta tecnología? Bueno, es económico, en primer lugar es económico, ¿no? El Rhizobium, los inoculantes, visto desde un punto de vista un kilo de inoculantes debería costar siquiera $1, el precio es $1, $2. Entonces, comparado a un saco de inoculante que haya de urea que cuesta promedio de 100 soles, y el traslado. En la aplicación de todo eso, entonces va a encarecer en este caso Claro, comparado los inoculantes, el uso de inoculantes que debe tener un costo muy barato, y comparado al costo que tiene
La urea es sumamente caro. Uno es el precio que tiene el saco de urea, pues tiene un valor muy grande, ¿no? Claro. Promedio de 100 soles o un poco menos, depende de dónde está, claro, dónde está vendiendo. Y el transporte de este producto, más, me refiero a la urea, y la aplicación de esa urea en el campo tiene un costo, la aplicación inclusive. Claro, tienen que ser especialistas que van a fertilizar, mientras el inoculante es una bolsita de células en este caso, que hay que tener el conocimiento nada más del proceso de inoculación. Y ese proceso ese conocimiento es, me imagino que relativamente sencillo. Muy sencillo, sí. Que cualquier persona lo puede... Cualquier persona lo puede realizar. Este proceso es, la inoculación consiste así, para decir en forma simple, poner las células de rizobio alrededor de la planta. De la semilla. De la semilla, perdón. Claro. A nivel de la semilla. Todo alrededor dice una semilla inoculada de frijol debe tener alrededor de 1 millón de células del rizobio. Tienes que contabilizar para tener si es eficiente, ¿no? Las semillas más chicas es más que pueden tener alrededor de 1000 células por semilla de alfalfa chiquita, 1000 células como mínimo, si es que se ha hecho una buena inoculación. ¿En qué consiste al final de cuentas la inoculación de turba? El inoculante ligeramente húmedo, se hace el caldo de inoculante, se introduce en agua, y eso se revuelve y se incorporan a las semillas dentro de eso, y luego salen las semillas mojaditas, y junto con el rizobio, la turba de color negro, comienzan y eso tiene que orearse, secarse un poco. Para eso al inoculante, al momento de hacer el inoculante, se le pone una sustancia, un pegamento, que en este caso usamos el azúcar, la sacarosa, en este caso el azúcar, ¿cómo se llama? ¿El azúcar morena? ¿La remolacha? No, el azúcar de caña de azúcar. Claro, la caña de azúcar. Sí, el azúcar de caña de azúcar. No el azúcar blanca, no. El azúcar, lo que se conoce aquí en Perú como el azúcar rubia. O en otros países lo conocen como el azúcar morena, ¿no? No, azúcar rubia, pues estamos acá en el Perú, no se puede estar hablando. Azúcar rubia, una cucharita de eso, que va a servir disuelto eso, va a servir como para pegar. Se pega ahí sí, pero no. Y luego es un caldo con adherente, ¿no? De esa manera se puede usar. La otra forma es humedecer las semillas con su pegamento, y se le espolvorea sobre las semillas húmedas, se espolvorea y se le va dando vueltas y queda totalmente cubiertas de inoculante. Y eso de todas maneras tiene que orearse. Orearse quiere decir que tiene que secarse toda la humedad en un periodo, pero a la sombra. Todo este proceso es a la sombra. Y de esa manera se quedan inoculadas. Y debe ser sembrada inmediatamente, ¿no? Después que sea oreado a la sombra. Entonces para la siembra hay que tener condiciones. Entonces se hace un día nublado. De preferencia, o en determinadas horas, ¿no? Cuando ya el sol no tiene nada que ver, hay que ponerlo así. Ya sea en la mañana o en la tarde tal vez, ¿no? También puede ser, pero el asunto es que esté nublado, porque si usted introduce dentro de la tierra, bueno, ya está, la tierra lo protege, lógico, pero si es
es al voleo, por ejemplo, como es la alfalfa se volea, se tira al suelo y viene el sol, lo destruye todo el sol. Entonces tiene que ser a unas determinadas horas. Cuando ha pasado el sol, que es la hora excelente, entonces tiene para germinar con su rizobio allí, ¿no? Claro. Sí, porque es al voleo. Claro. Ahora, como le decía, esa tecnología pues ya se conoce hace miles de años prácticamente. No, eso recién. No, o sea, en este caso del uso de la fertilización del suelo en forma natural. No, de conocerlo no. De repente sabían que había beneficios, pero no sabían qué es lo que ocurría, ¿no? Ya, de acuerdo. Claro, no conocían, digamos, el proceso biológico, lógico, ¿no? El proceso biológico no lo conocían, pero sabían que era beneficioso. ¿no? Beneficioso. Por ejemplo, yo le puedo mencionar, hace 50 años, casi la mayor parte de los pueblos de la sierra cultivaban alfalfa. Ya. Cultivaban alfalfa, los podreros de alfalfa, y la alfalfa pues tiene una duración de 5 o 6 años, y luego se va raleando, se empobrece, y entonces ya es alfalfar, ya no sé, pero es un potrero de un alfalfar. Es rico en nitrógeno. Claro, como digo, entonces hay necesidad de hay que sembrar el trigo, hay necesidad de sembrar otros productos. En este caso, cuando después el alfalfar después de 4 o 5 años se va empobreciendo, entre comillas, digamos, el suelo, es porque otros minerales también. El suelo no se empobrece, claro. Sino la alfalfa va desapareciendo. La alfalfa, en este caso la alfalfa como es una planta perenne, ya. como van cosechando la alfalfa, ya. Los animales, por ejemplo, cuando lo meten los animales, al romper sale con raíz y todo, y se envejece la planta. Se envejece, claro, ya. Entonces van saliendo y se van perdiendo, se cada van vez enrareciendo, ya no es un alfalfar, pues. Está medio raleado, y entonces es un excelente momento para hacer un cambio de cultivo. Se utiliza esa fertilización hecha por trigo, por ejemplo. Es el que necesita más nitrógeno, le gusta mucho el nitrógeno al trigo. Sí, cierto. Y así sucesivamente puede venir otros. Y después otra vez se hace eso es lo que se llama rotación. Rotación de cultivo, claro. Rotación de cultivo. Después otra vez se puede establecer la alfalfa. Ese mismo método no se puede seguir utilizando. Sí, pero teóricamente, la situación del país ha cambiado. Pues ahora se lleva todo a los pueblos, la gente del campo ya no cultivan, sino esperan que en los mercados, esperan que todo sea hecho. Entonces hay un proceso de retroceso, ¿no? Cierto, sí, de los campos a la ciudad, y ese proceso de campo a la ciudad es negativo, ¿no? Entonces los campos están abandonados, y ahora peor todavía, casi todo el Perú se ha venido a Lima. Están abandonados. Hay necesidad de comenzar a repoblar, a utilizar esos campos utilizando estos sistemas, las leguminosas para la agricultura, ¿no? Y en este caso la agricultura biológica, como usted me decía, ¿no? La agricultura biológica, sí. Profesor, usted hizo su trabajo, ese trabajo de investigación lo hizo, me parece que en la Argentina. O sea, ahí creo que hizo la maestría y el doctorado, creo, ¿no? Sí, el doctorado. El doctorado, ¿no? El doctorado, sí. Explícanos un poco, porque acá en Perú no se hacía ese trabajo de investigación. Tuvo que irse allá hasta la Argentina todavía para poder, digamos, desarrollar, creo que esto. Bueno, yo obtuve el bachillerato académico en ciencias biológicas acá en la universidad, en la Facultad de Ciencias. En ese tiempo todavía era la Facultad de Ciencias. Sí, Ciencias. Pero luego obtuve una beca de la OEA y viajé a la Argentina a realizar estudios. Y
me tocó estudiar genética vegetal en el INTA, Castelar, en Buenos Aires, ¿no? Estuve 2 años y 3 meses allí haciendo la tesis del doctorado. Y después de hacer esa tesis, vine aquí a Lima, a la universidad, a hacer graduarme de doctor con esa tesis hecho allá en el Centro de Investigación en Genética. Entonces mi trabajo exclusivamente fue hecho con leguminosas de alfalfa, la interacción de leguminosas de alfalfa con interacción genética, ¿no? De alfalfa, Rhizobium y Rhizobium leguminosarum de arveja. Tenemos tiempo todavía, si tenemos 5 minutos más todavía. Profesor, ahora, en este caso, me decía que ya sus alumnos están trabajando también en esto, en ese caso. Más o menos, ¿tiene idea de los resultados que se está obteniendo? Bueno, como uno es profesor, entonces en muchas formas uno va transmitiendo a sus alumnos con tesis, la implementación de cursos de diferentes niveles, pregrado, en posgrado. Entonces yo he participado, he dictado cursos de Rhizobium 1, por ejemplo. Entonces ahí han resultado interesados y se han dedicado muchos, ¿no? En Cusco, en el norte del Perú, en programas nacionales, internacionales. Por ejemplo, yo organicé esta reunión de latinoamericana de Rhizobium, ¿verdad? Se llama. Ahí están las memorias en el año 1982. 82. Sí, en el mes de octubre. Mira, acá está la memoria. Esta es la Universidad Nacional de San Marcos. Sí. Acá en onceavo, ¿no? Onceavo. Reunión Latinoamericana de Rhizobium, RELAR. Eso hay que tomar en cuenta lo que dice, ¿no? Reunión de Rhizobium, en este caso latinoamericana, ¿no? De Rhizobium. Eso significa que estas bacterias, la importancia económica y ecológica que tienen. Sí, hay países que se han desarrollado en esa forma, pero potencialmente en la producción de granos y pastura, ¿no? Uruguay se transformó en productor de leche y queso, mantequilla, etc. y carne de primera calidad. Y la Argentina lo mismo. Brasil, ni hablar, comenzó a desarrollarse, ¿no? Han manejado muy bien este sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar también a ese proceso a nivel latinoamericano, ¿no? Claro, ¿no? Estas reuniones se hacen cada 2 años, se llevan a cabo reuniones se llama reunión de la RELAR, ¿no? RELAR. Y hay un organismo que se llama ALAR, es la Asociación Latinoamericana de Rhizobium. De Rhizobium. Sí. O sea, pero a lo que yo voy es que la importancia que tiene. ¿no? Por la importancia, claro. ¿no? Entonces, o sea, otra bacteria, no sé si tiene sus propias reuniones también. No, esto está auspiciado, apoyado por organismos, todos los organismos, las instituciones nacionales, particulares, y especialmente la FAO, es la que se encarga de promover estas reuniones, ¿no? Claro. Siempre es apuntarla de alguna manera, ¿no? Muchas veces a publicaciones o para los pasajes, para ir a estas reuniones. Profe, ahora girando un poquito en el tema, usted también participó en la restauración del jardín botánico de la universidad, de nuestra universidad, ¿no? Bueno, yo soy exalumno, es cierto, pero todavía lo considero mi universidad, ¿no? Siempre lo voy a considerar mi universidad. Allá en los principios de los años 2000. En este caso, ¿cuál es la importancia de un jardín botánico? ¿Por qué era importante tener que restaurarlo? Bueno, lo que pasa es que la Universidad de San Marcos ha tenido, bueno, desde
1800 o 1700, ¿no? El jardín botánico. Y el jardín botánico, San Fernando era la base de la formación de los médicos, en buena cuenta. Porque la medicina era en base a plantas. Los medicamentos se curaban en base a plantas, ¿no? Plantas, sí, todos los médicos preparaban las cucharadas, pero de alguna receta que decía, número 1, utilice una planta, otra planta, y eso era empezado por los farmacéuticos. Como los boticarios en este caso, ¿no? Sí, pues, ellos tenían esa tarea en las farmacias. Ellos preparaban los jarabes. Los jarabes, y luego de ahí pasaron pues entonces la universidad ha tenido cambios, ¿no? Los estudiantes de medicina llevaban cursos de botánica, ¿no? Acá en la Facultad de Ciencias llevaban el Museo de Historia Natural, los estudiantes de medicina estudiaban botánica, y entonces esas plantas que estaban en el jardín servían para que los médicos aprendieran a conocer las plantas, ¿no? Ya, entonces tenía mucha importancia, ¿no? Pero era un jardín botánico de mucho valor, es patrimonio de la universidad, ¿no? De San Marcos, y es el más antiguo de los jardines botánicos de América. Pues ya. Bueno, entonces ojalá el señor rector de esta casa de estudios tome un poco de conciencia y piense que había que seguir rescatando, manteniendo ese jardín, porque es un patrimonio, como ya manifesté. Ahora, aparte de eso, la importancia que tiene, pues, los jardines botánicos son los bancos de genes de las plantas. Pueden ser, por ejemplo, se puede hacer un jardín botánico solamente de leguminosas. Se puede considerar así, de leguminosas nada más. Como las leguminosas forman parte de la alimentación, de la pastura, etc., puede ser un jardín botánico de leguminosas. Pero el jardín botánico de San Fernando es general. Están las especies colectadas por Raimondi, de Ferreira, etcétera, ¿no? Muchas otras personas, científicos que han pasado por ahí en la formación. Cuando usted estuvo ahí dirigiendo todo ese proceso, me parece que logró adaptar la ayahuasca. Sí, había pues ahí una especie. Una especie pues, que lo logró adaptar aquí al clima de Lima. Sí, estaba allí, sí. Ahí habría que ir a verlo. Claro. Habría que ir a verlo, sí. y entre otras especies bastante importantes. Bueno, ya creo que ahora sí ya nos queda poco tiempo. Profesor, de repente unas últimas palabras tal vez, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? De científicos, porque esto lo van a ver un público, sobre todo el público, los escolares, ¿no? Que nos interesan y que se lleve el mensaje de los científicos sanmarquinos, ¿no? Bueno, los trabajos de los estudios que se pueden hacer de las plantas relacionados a la alimentación es lo más importante que hay. Uno puede resolver los problemas del país tranquilamente en base a la producción de leguminosas, ¿no? Una dieta o para fertilizar los suelos, ¿no? Para el cultivo de otras plantas. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces va a haber productividad, productos de buena calidad con alto contenido de proteínas y sanas y libres de todo tóxico. Libre de todo tóxico, y eso es lo que nosotros conocemos como agricultura biológica, ¿no? Donde dos organismos se unen simbióticamente para realizar una serie de actividades y promueven, fabrican productos como en este caso las proteínas, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los jóvenes, ¿no? Puedan pensar trabajar en estos programas, ¿no? Y lo mismo, no solamente jóvenes, y todos los que estén interesados
Está abierto la posibilidad, San Marcos puede asesorarlos, pero también hay necesidad de que los que dirigen el país tengan conciencia, adquieran conciencia, ¿no? Habiendo tantas especies nativas propias de acá, puede pues en este caso dar el apoyo para estos estudios, para el uso de estos recursos, ¿no? Claro. Incentivando, ¿no? De mil formas, ¿no? Entonces, bueno, es necesario que en este caso la división política, ¿no? La cuestión política es la base, ¿no? Es la base, ¿no? Entonces, la cuestión política nacional, así como la política de las universidades, ¿no? Tiene que entrar a tallar. En la universidad en Arequipa hay una doctora ahora, está produciendo inoculantes, en Cajamarca están produciendo inoculantes, en todas las universidades estudian, ¿no? Pero algunos, lo que he mencionado, son los que producen inoculantes. Indudablemente cuando uno se introduce a producir inoculantes en centros así de estudio, pues se vuelve a entender que tienes que vender y se hace comerciante, ¿no? Y entonces eso muchas veces no cuadra, pero es necesario hacerlo en todo lado, ¿no? Claro. Ahora, bien, para terminar ya, como usted bien dijo, esta técnica cualquier persona la puede utilizar. Sí, no necesita y puede hacerla. Y puede hacerla, claro, exacto. No necesita de grandes maquinarias o tecnologías de punta para poder aprovecharla, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Entonces conmigo, con Julio Escudero, será hasta el próximo programa. Canampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.